Humíllate delante del Señor, porque en la humillación es donde está la verdadera ganancia. En la humillación es donde está la verdadera libertad, porque el que quiera aparentar es esclavo de la apariencia. La dignidad, la que tenemos que buscar es la dignidad del nombre del Señor. O sea, digno es Él. Él es el único digno. Entonces, mosca con eso, porque el amor de Dios no está defendiendo dignidad pasajera. El amor de Dios defiende propósitos eternos. Mira, el mundo espiritual se sujeta a lo que está escrito, y el mundo espiritual Amén. se sujeta a la voz del Creador. Así que Amén. no tengas miedo. Cuando Él te pide, oye, tengo sed, y te ve sirviendo, ¿cómo le sirves? ¿Le sirves lo peorcito? Si nosotros pudiésemos ver un ratico la eternidad, quizás si podemos ver un ratico cómo la pasaríamos si no fuéramos sin Él, y cómo la pasaríamos si no fuéramos con Él, nuestra vida aquí en lo natural cambiaría por completo. Ajá, gente linda. Esperamos que estén muy bien. Nos gusta saludarlos nuevamente. Qué rico estar aquí con ustedes compartiendo un programa más. Aquí estamos otra vez partiendo el pan con ustedes. Bienvenidos a esta mesa y bueno, vamos a comer. Hoy nos toca comer sabroso. Nos tardamos un poco, bueno, esto está grabado, ¿no? Pero ahora el set cambió porque nos mudamos. Y entre otras cosas que pasaron, ¿verdad? Bueno, hoy otra vez no nos toca una porción sencilla de explicar, porque es nada más y nada menos que la continuación de la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, esperamos que sea una comida digerible y que sea el alimento que necesitas para crecer espiritualmente en este tiempo. Vamos a iniciar con el capítulo 19 de Juan, desde el versículo 23 al 42. En palabra de Dios para todos. Y dice así: Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza, de arriba a abajo. Entonces se dijeron unos a otros: no la rompamos, más bien echémosla a la suerte para ver quién se queda con ella. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice en la Escritura: dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte. Eso fue lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su mamá y su tía María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, el discípulo amado, le dijo a su mamá: mamá, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al seguidor: ahí tienes a tu mamá. Desde ese momento ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Después de eso, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había allí, la colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Era día de la preparación para la Pascua, y los cuerpos no debían estar en las cruces en el día de descanso. Entonces los líderes de los judíos le pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que quitaran los cuerpos de las cruces. Después llegaron los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre y al otro que habían crucificado junto con él. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que a él no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto, y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto pasó para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no se romperá ninguno de sus huesos. Y también otra Escritura dice: ellos mirarán al que abrieron con lanza. Después de esto, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de los líderes de los judíos. Pilato le dio permiso y él fue y se llevó el cuerpo. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Náguara. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino junto con las especias.
Era la forma acostumbrada en un entierro judío. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y allí había un sepulcro nuevo, donde todavía no se había enterrado a nadie. Los judíos se preparaban para el día de descanso. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Amén. Y así comenzamos entonces con el primer versículo, versículo 23. Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza de arriba a abajo. Mira, aquí lo primero que me llama la atención es que habían 4 soldados. Dice que habían 4 soldados. Me hace pensar en el Dalet, que es el número 4 en hebreo, y habla de una puerta. Y me gusta una vez que en una administración escuché que la puerta tiene forma de cruz. Y escuchando eso, vi cómo a través de la cruz, o sea, era como que si estábamos en un mundo totalmente oscuro y a través de la cruz podías acceder a la vida eterna. Wow. Pero no es de la cruz como tal, sino del sacrificio que ahí fue hecho y por quién fue hecho. Porque Jesucristo es la puerta y Amén. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no entra a través de él. Amén. Yo pienso esto de lo de las vestiduras, ¿no? Que mucho tiempo, de hecho, hay películas donde aparece Jesús desnudo. Entonces, hay todavía esa cuestión de que, bueno, lo desnudaron completamente o tenía solamente ropa interior. Al final, o sea, eso no es lo importante, sino que lo importante es por qué lo hacían. Y lo hacían era para un acto de humillación. Era como despojarle de toda la dignidad. Entonces, así como dice Filipenses capítulo 2, que él, no se aferró a que era Dios y que estaba en su gloria y descendió y en forma de hombre tomó forma de siervo, sino que también se despojó en la tierra. Bueno, ya siendo hombre se despojó de su forma, ¿no? De toda su gloria. Pero ahora aquí en la cruz todavía, o sea, no es una simple muerte, es una muerte también de humillación. Yo creo que es más fuerte, ¿no? La humillación que pasaba y la tortura. Como si fuera el peor humano del mundo. Entonces sí, o sea, el nivel de humillación que soporta Cristo es mayor. Bueno, dice el mismo Filipenses 2, como fue humillado hasta lo sumo, la humillación le dio la autoridad hasta lo sumo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque a veces uno como que, no me voy a dejar montar la pata. Y resulta que ahí estás ganando autoridad. En medio de todo proceso, de toda cuestión que te puede estar pasando, allí estás ganando autoridad y no te estás dando cuenta. ¿Cuál es la forma de no ganar la autoridad? No dejarte humillar. Ahora, humillarte ante el Señor y siempre buscando agradar al Señor. Que mosca con eso, no ya sé que después salgan aquí, no sé. Sí, hacer cosas raras. Hacer cosas raras ahí en humillación. Pero ciertamente tenemos que vivir esa vida de humillación. En estos días nuestro apóstol nos enseñaba, él hablaba de Moisés y decía cómo Moisés se despojó de toda su vida en el palacio, de las riquezas que tenía y todo eso por hacer lo que Dios lo había mandado hacer en la tierra. Se ve grande lo que hizo Moisés, pero mayor fue lo que hizo Jesucristo. Claro. Porque, o sea, él se despojó de su gloria en el reino de los cielos, donde era es dueño de absolutamente todo. Él se despojó de todo eso y vino a hacerse carne, a hacerse hombre, a pasar trabajo, porque pasó bastante trabajo. Él mismo decía que no tenía dónde recostar la cabeza. Claro. La palabra relatan cuando tenían hambre y comieron de las espigas de trigo. O sea, pasaron su roncha, pero lo hizo con un propósito. Claro. Entonces el apóstol nos enseñaba que, o sea, tenemos un modelo a seguir que es Jesucristo, que se despojó de todo, pero nosotros venimos de lo vil de aquí del mundo, salimos del barrio y nos creemos lo máximo, o salimos de donde sea, porque así salgas de una buena zona, igualito, ¿qué es eso para la gloria de Dios? Claro. O sea, no es nada. Y tenemos una altivez solapada, un orgullo solapado, una cuestión ahí bien guardada de querer figurar, de querer aparentar, de querer verte más, de que no, ese falso evangelio de que a mí nadie me pisa, yo soy cabeza y no cola. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero, o sea, cabe destacar que ese no fue el evangelio que nos enseñó nuestro Señor. O sea, eso no fue lo que aquí nos está ministrando
nuestro amado Jesucristo en la cruz. Y sí, lo repetimos una y otra vez porque nosotros también constantemente estamos siendo ministrados. No es que, porque estamos aquí impartiéndole esto, nosotros somos perfectos o no tenemos también que librarnos de esas cosas. Todavía tenemos muchísimas cosas de las que nosotros mismos librarnos. Pero nunca te quedes conforme con querer aparentar, con querer figurar de cierta forma, sino que humíllate delante del Señor, porque en la humillación es donde está la verdadera ganancia, en la humillación es donde está la verdadera libertad, porque el que quiere aparentar es esclavo de la apariencia. El que quiere agradar es esclavo de esa constante ansiedad de buscar una forma de agradar a otros humanos. Entonces, mosca y cuidado con eso. Mira lo que nos está enseñando el Señor aquí. Claro, y mosca también con eso de la dignidad, porque a veces es como que te dicen, oye, ten dignidad, por lo menos no te dejes hacer tal cosa. Ya va, o sea, la dignidad, la que tenemos que buscar es la dignidad del nombre del Señor. O sea, digno es Él. Él es el único digno. Entonces, mosca con eso, porque el amor de Dios no está defendiendo dignidad pasajera. El amor de Dios defiende propósitos eternos. Mira, nosotros en este proceso que hemos pasado, yo aprendí eso. Aprendí de que, un proceso económico, un proceso que estés atravesando, como un hijo de Dios va a estar atravesando por ese proceso. O, sabes, el pensar qué van a decir los demás. Pero, ¿sabes qué no es malo? Que la gente vea que Dios gobierna en tu vida. Amén. Que tú te rindes a Él. O sea, así te toque pasar roncha, así te toque, algo está trabajando el Señor. Claro. Y Él no nos deja avergonzados, o sea, nos hace hasta sus amigos. Porque a veces estamos atravesando por procesos y el mismo Dios te dice por qué estás atravesando ese proceso. Bello. Y te da la oportunidad de sacar toda esa basura que todavía queda, de terminar de sacar eso feo, esas tinieblas que todavía quedaban ahí, te da esa oportunidad de sacar eso para que salgas aprobado del proceso que estás atravesando. Amén. Entonces, nunca pienses qué van a pensar. Bueno, que van a pensar que Dios gobierna mi vida. Amén. Y así como sé aceptar lo bueno que viene de Dios, también sé aceptar cuando me toca pasar procesos para que termine de sacar las cosas feas que hay dentro de mí. Claro, y ahí se demuestra más fe, ¿verdad? Cuando no tienes, cuando no hay, cuando no alcanza, cuando no salen las cosas bien, pero tú sigues fiel. Amén. Oye, ahí es cuando Dios puede decir, viste, es mi hijo. Ahí está mi hijo amado, porque es muy fácil cuando lo tienes todo y toda la cuestión. Y más bien cuando lo tienes todo y nada te falta, terminas como que poniendo tu confianza en las posesiones, en lo que tienes. Entonces, oye. No, y eso es muy sutil, pero si Dios te procesa en esa área, créeme que vas a aprender a contentarte sea cualquiera la situación en la que estés. Y no significa que Dios no te vaya a dar, porque Él nos quiere dar, Él nos quiere bendecir, somos sus hijos. ¿Cuántas cosas no le queremos dar nosotros a nuestros hijos? Pero en el tiempo correcto y con la madurez correcta para Amén. Saber llevarlas. Versículo 24 dice, entonces se dijeron unos a otros, no la rompamos, más bien echémosla a la suerte, para ver quién se queda con ella. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte. Eso fue lo que hicieron los soldados. Hay algo ahí que yo veo de la túnica, ¿no? Y es que aún en lo humilde, en lo sencillo que era el Señor, o sea, Él todavía tenía aporte de escogido. O sea, habían pequeños detalles que tú decías, o sea, esto es profético, esto es algo, el padre vistió a su hijo, ¿sabes? El tener una túnica así tejida por completo, el que no tuviera costuras y el que los soldados no hayan querido romperla, era porque era valiosa, era algo claro, porque que no tenía valor. Cualquiera, pues. La rompen y pierde su valor. Sí. Entonces, no, tremendo. Bueno, aquí como dicen, para que se cumpliera lo que dice en la Escritura, eso lo dices en el Salmo 22, 18. ¿Sabes que yo estaba leyendo ese salmo? Y es David hablando a su manera, ¿no? Como él habla, que dice, oye, toda la cuestión que salió mal y todo esto, y termina glorificando al Padre. Pero hay partes específicas donde él empieza a hablar de cosas tan específicas que se vieron nada más en la cruz.
Entonces ahí ya tú empiezas a verlo de otra manera, porque empiezas a ver no a un David como que, oye, estoy hablando de esto que me está pasando, sino de un David que está viendo el mundo espiritual y está viendo la crucifixión de Cristo y está mostrando lo que está viendo, está hablando de lo que está viendo. Y sobre todo la parte que dice eso de que en el versículo 16 del Salmo 22, dice que agujeraron sus manos y pies. Eso no era una práctica común en el tiempo de David. Y quiero recordar que David vivió aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. O sea que 1000 años antes de que todo esto aconteciera, David ya estaba viendo esto. Porque no era normal que le pusieran, o sea, ¿por qué le iban a abrir agujeros en las manos y en los pies a alguien? ¿Cómo iba a pasar eso? Era cumplimiento de la escritura. Porque a veces de repente tú puedes estar viendo cosas en lo natural. Mira lo que está pasando, qué desastre, qué tal. Y empiezas a leer la palabra y te das cuenta de que, oye, esto se parece a lo que dice la palabra. Y esto fue escrito hace 2000 años. Y bueno, así nos pasa a los que estamos leyendo la palabra y buscando, oye, los códigos y la cuestión. Pero más que buscar los códigos dentro de la palabra, que eso también yo creo que puede llegar a ser como un cierto error, ¿no? Porque entonces te centras en la letra. Es buscarlo a Él, es buscar su presencia, es buscarlo como padre, buscarlo como amigo, como el juez. Oye, Él lo llena todo en todo. Yo creo que esa es la verdadera búsqueda que tenemos que tener. Claro, ya lo que Él te revele allí es por gracia y porque eres su amigo y que mira, estoy haciendo esto, voy a hacer esto como un confidente, ¿sabes? Me gustan mucho esas partes donde dice que esto sucedió para que se cumpliera la escritura, porque lo que veo es que las tinieblas estaban trabajando para los propósitos eternos sin darse cuenta. Y estaban cumpliendo algo que ya estaba profetizado sin darse cuenta. O sea, era como que estaban totalmente cegadas y ellas más bien, me imagino que en ese momento las tinieblas pensarían que estaban ganando, pero en realidad estaban cumpliendo a cabalidad lo que decían las escrituras. Y tremendo. Esto es importante resaltarlo porque para esos momentos en los que nosotros tengamos miedo, en los que tengamos temor porque estemos siendo acechados por una situación, una enfermedad, un miedo, terror nocturno, lo que quiera venir a tu vida a atormentarte. Mira, el mundo espiritual se sujeta a lo que está escrito y el mundo espiritual Amén. Se sujeta a la voz del Creador. Así que Amén. No tengas miedo porque el Señor gobierna por sobre todas las cosas. Amén. Eso, qué bello. Ya, versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús estaban su mamá y su tía María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Fíjate que ahí dice estaban su mamá y su tía, pero habla de Jesús. No habla de Jesucristo. Y, o sea, cabe destacar nuevamente que María era mamá de Jesús en lo natural, nunca fue madre de Dios. Aún ni ella misma, o sea, ella no se pudo salvar a sí misma, tuvo que tener salvación a través de Jesucristo para poder ser salva. Claro. Eso lo toma mucho el mundo para jalar por la parte del matriarcado. Sí. Y eso hay que tener mucho discernimiento en ese aspecto. Claro, ¿no? Y de este tema hemos hablado bastante, ¿no? A lo largo de por lo menos la primera temporada y todo esto. Hayamos hablado bastante de este tema de María porque realmente, oye, Nahuara es tremenda mujer, o sea, es una mujer de fe, una mujer, ¿cómo se llama? Ejemplar, tremendo. Sobre todo algo que yo veía aquí, ¿sabes lo que es ver a tu hijo colgado en una cruz, humillado de esa manera, destrozado por un sistema, como que lo hubiesen derrotado, pero tener todavía el temple de mantenerte allí y oye, yo me imagino que eso es una guerra constante de ok, sí, pero al tercer día va a resucitar, ok, sí, pero él es hijo de Dios, el Señor está gobernando, el Señor sigue gobernando en esta situación. Oye, no es fácil porque a veces la familiaridad nos juega en contra. Claro, el niño que nació de ella. Claro. O sea, me imagino las imágenes que le pasaban quizás por la cabeza en su naturalidad como mujer, en su mente humana, en su mente carnal, cómo esas imágenes pasaban ese niño que ella parió. Me imagino el dolor de parirlo también, porque como era virgen, ese niño que ella parió, ese niño que amamantó, que tuvo en brazos, que fue creciendo, que se convirtió en un jovencito, que era un jovencito ejemplar. O sea, el hombre perfecto que había nacido de ella.
lo estaban crucificando ahí. Wow, o sea. No, y que sufrió, porque eso también a veces abre los ojos, por lo menos a mí, y yo sé que a muchos hermanos le abre estas cuestiones los ojos en cuanto a que, oye, sí, somos hombres de fe, estamos llenos del Espíritu, oramos, tenemos vida espiritual y todo eso, pero aún así van a pasar cosas que nos van a doler mucho, porque ya María, incluso cuando ella fue a presentar a Jesús, no sé si eso lo hablamos cuando en los comienzos, pero cuando ella va a presentar a Jesús, llega un profeta y le profetiza, mira, o sea, prácticamente le dice, lo van a matar y vas a sentir como una espada te traspasa el alma. Y aún sabiendo todas estas cosas, una cosa es cuando te profetizan algo y otra cosa es cuando lo vives. Incluso ella teniendo la revelación, mira, este es el Hijo de Dios, es Dios encarnado aquí, aún eso, mira, eso te va a doler. Entonces eso es para que no te alejes de Cristo cuando veas que pasa alguna situación. No te alejes de Cristo porque sientes, ay no, estoy demasiado almático. Yo creo que hemos abusado también de esa parte de que no seas almático, que no sé qué. Oye, soy un alma viviente. O sea, la cuestión no es no sentir, la cuestión es gobernar sobre lo que sentimos. Porque una cosa es no sentir tristeza, y otra cosa es gobernar sobre la tristeza que sientes, otra cosa es gobernar sobre el dolor que sientes, otra cosa es eso, pues, y que sea de verdad el gobierno, o sea, que sea el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo, y la justicia tiene que ver con las acciones, que Él gobierna tus acciones. La paz tiene que ver con lo que tú sientes en medio del proceso, o sea, qué es lo que tú sientes en medio de que, oye, está la tormenta y la cuestión. Y el gozo, que es como la certeza que tú tienes de lo que viene después del proceso. Totalmente, es poner la mirada en eso que ya hizo el Señor, en eso que ya Él conquistó, en eso que viene después, que viene algo mejor después de toda esta vida terrenal, viene algo mejor. Entonces, es importante resaltar eso. Fíjate que el mismo Jesús nos da el ejemplo aquí, en este versículo que viene. Dice, cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, Juan, tan bello Juan. Él escribe como quiere escribir. Se sentía amado, Claro, vale. Una revelación. Le dijo a su mamá, ahí tienes a tu hijo. Mira cómo antes de partir del plano natural, o sea, él se ocupa de su madre, o sea, de su madre naturalmente hablando, tiene cuidado de ella. Y, o sea, todo esto me hace pensar en que el mismo Jesús se estaba doliendo por ella. O sea, él se estaba doliendo por el dolor que estaba atravesando ella. Y qué bello es cómo se ocupa de ella antes de morir. Y nos da ese ejemplo que, o sea, hemos leído muchas veces, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Ahí yo creo que esa fue la última honra y fue la última honra que él le hace como humano a su mamá natural. O sea, aquí tienes a tu hijo, no te dejo desamparada. O sea, ahí se estaba manifestando tanto un hijo que cuida de su mamá como el Jesucristo sobrenatural que le decía, no te dejo desamparada. Tienes aquí una compañía, tienes un apoyo, no te vas a quedar sola. O sea, Amén. Era la misma voz de Dios también hablándole y diciéndole eso. Amén. Por eso es que, bueno, tienes que prestar atención. Cuando sientes que estás perdiendo algo, tienes que abrir más los ojos y estar como que más atento porque el Señor está supliendo por otro lado. Él nunca va a dejar vacíos. Él lo llena todo en todo. Mira, ¿sabes que hay una mentira que juega mucho en contra y que es muy sigilosa? Y es la mentira del que está solo. O sea, no estamos solos. Y eso también lo hemos reaprendido, porque ya lo habíamos aprendido, pero lo hemos reaprendido en este tiempo. De que no estamos solos, de que estamos acompañados, de que Él siempre está con nosotros. Y eso habla de paternidad también. Y nos ha hablado a nosotros de una paternidad en la que nunca nos abandona. Entonces Jesús aquí, aún en lo natural, está mostrando la paternidad sobrenatural de Dios. Amén. De decir, no estás solo. Si tú te sientes solo, mira, hay gente que está dispuesta a servirte, hay gente que está dispuesta a acompañarte, hay gente que está dispuesta a estar ahí a tu lado. Amén.
Y si no tienes gente cerca, gente cercana, está el mismo Señor que te quiere hablar, que te quiere acompañar, que quiere una relación contigo, que quiere que tener tiempo a solas contigo, pero aún hay gente que está sola físicamente, que no está a solas con el Señor. O sea, que deja que todas las cosas entren con Él, a su casa, a su habitación, a todas las preocupaciones, todo lo que podamos tener en la mente, y nunca estamos a solas con Él, cuando Él quiere estar a solas con nosotros. Entonces, si te has sentido solo, puedes rendirte ante Él, ante sus pies, y decirle: yo quiero sentir tu compañía. Muéstrame tu compañía a través de tu cuerpo, y muéstrame tu compañía aquí en lo íntimo, tú y yo, porque yo te quiero sentir, yo te quiero escuchar, yo quiero caminar contigo. Amén. Versículo 27 dice: después le dijo el seguidor, o sea, a Juan: ahí tienes a tu mamá. Desde ese momento ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Sí, Juan tiernamente se ocupa allí de María, y viéndolo desde el punto de vista natural podía eso significar una carga para él, porque, o sea, no es fácil agarrar a una viuda y agarrarse la carga, pues, de ayudarla con la comida, de todo lo que tenía que hacer. Pero más allá de eso, yo pienso que Juan también sabía que nunca se iba a quitar el ojo de los sacerdotes de él. Claro. Porque, o sea, era la madre de Jesús. Y si iban a buscar a Jesús cuando resucitó, si estaban buscando a Jesús, los primeros que le tenían el ojo eran a ellos. Porque, claro, o sea, si alguien sabía dónde él estaba, eran ellos. Entonces Jesús, Juan, aún sabiendo todo eso, él se hace cargo y obedece al Señor hasta en ese aspecto. Claro. Y yo veía era esto de qué privilegio cuando el Señor te entrega a una persona para que te ocupes de ella. Amén. Y eso ya lo estás viendo, yo lo estoy viendo como mentor, ¿no? Cuando asignan, oye, esta persona hay que mentorearla, oye, el Señor te la está asignando. Y a veces como que tomamos formas con esa cuestión, porque imagínate que tú de repente no eres mentor de nadie, o sea, no llegó el pastor y te dijo: mira, mentorea a esta persona, pero hay un vecino, hay un amigo, hay una persona cercana, un prójimo, un compañero de trabajo, que el Señor mismo te lo está entregando y te dice: ocúpate de él. ¿Sabes? Ok, porque tú puedes verlo como que, oye, naguará, tremenda responsabilidad, pero desde el punto de vista del Señor, porque es que tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Él. Está confiando en ti, o sea, está viendo en ti una persona confiable. Él no le va a poner en las manos de alguien en quien no confía la vida de otra persona, el alma de otra persona. Quiere ver que Él te ve como confiable. Mosca con eso, porque yo mismo he tenido mucho estas batallas de que, oye, Señor, pero es que yo no sirvo, es que yo no te sirvo lo suficiente, a mí me falta vida espiritual, a mí me falta esto, me falta lo otro, ¿qué tal? Entonces empiezo a pensar de mí mismo cosas que el Señor no está diciendo de mí mismo. Gloria a Dios por el cuerpo, que siempre hay otros hermanos, que siempre hay otras personas que, oye, que entonces te recuerdan: oye, no, mira, ya va, esto es lo que está diciendo el Señor de ti. Y aquí tú empiezas a ver eso. Oye, si el Señor te está encomendando para una tarea es porque confía en ti. Porque una cosa es la realidad que estés viviendo. Las realidades son pasajeras, pero la verdad es eterna. Y la verdad es lo que Él dice de ti. Versículo 28. Después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y aquí se continúa cumpliendo lo que es el Salmo 22. Es lo que yo pensaba, no soportar todas estas cosas siendo Jesucristo, teniendo el poder para acabar con todo, o sea, bajarse de la cruz, o sea, hacer cualquier cosa. Oye, no era fácil, pero lo hizo por amor, ¿viste? O sea, sigue despojándose. Y para que se cumpliera la escritura sigue haciendo cosas que, oye, que era como de mal en peor. ¿No será que a veces tú dices: oye, estoy haciendo esto y ahora peor, ahora hice esto y ahora peor? Y oye, se está cumpliendo lo que el Señor escribió de ti. Y es necesario que tú te mantengas allí con la certeza de que el Padre está gobernando y que tú, bueno, listo, chévere, me sentí mal, pero listo, alma mía, alaba el nombre del Señor. Para que no quede duda a los que están a nuestro alrededor, para que no les quede duda a todos ellos de que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y yo veo ahí como Él estaba cumpliendo a cabalidad cada escritura, precisamente para que todos pudieran creer, porque ese es el corazón de Él, que todos crean y puedan acceder a la vida eterna.
Pero aún con todo y que cumplió las escrituras a cabalidad, no, los judíos no creen hoy en día en Jesucristo. Ellos dicen que él no era el Mesías y todavía están esperando un Mesías. Todavía están esperando. O sea, están esperando un sacrificio mayor del que ya hizo Jesucristo. Y ahí se van a quedar esperando porque, claro, o sea, no va a venir nadie superior a él. Ya cuando venga la segunda venida y ellos van a quedar como, oye, pero esa no era la primera, ¿cómo es la cuestión? O sea, eso es un temazo. Y claro, hablo de los judíos porque se supone que ellos son los que conocen de principio a fin las escrituras del Antiguo Testamento. Correcto. Entonces, cumpliéndose las escrituras del Antiguo Testamento en Jesucristo, aún así no creyeron. Así como aún muchos gentiles, que somos todos nosotros los que no somos judíos, aún así hay muchos que no creen. Pero bueno, de cierta forma, bueno, ellos no hemos crecido con la cultura de la espera de un Mesías, de todo eso. Y no se justifica, pero de cierta forma, o sea, los judíos deberían ser los primeros que creen. Claro. Hay algunos que sí creen, pero la mayoría no cree. Y esto me recuerda a un tipo que en estos días me dijo que él no creía en la Biblia porque él dice que la Biblia, todo lo que está ahí escrito, fue escrito por judíos para dominar el mundo. Oye, como Pinky Cerebro. Sí, para dominar el mundo. Entonces me le quedo viéndolo y le digo... Amablemente. Y con amor. No, sí, bien, pues, o sea, tampoco en chocancia. Pero le digo, mira, los judíos no creen en la Biblia. O sea, los judíos no creyeron en Jesucristo. No quieren aún, o no quisieron en la época de Jesucristo, ni quieren ahorita que se siga propagando ese mensaje. Ellos no les gusta el Nuevo Testamento. O sea, porque para ellos es todo mentira. ¿Cómo tú me vas a decir que fue un libro escrito por ellos para dominar el mundo? O sea, me sorprende la mentira del diablo que se le mete a la gente en la cabeza cuando hablan de las escrituras, cuando hablan de la Biblia. Lo que pasa es que son confusiones. ¿No te acuerdas la vez que agarramos un taxi? Y el tipo, no, lo que pasa es que los evangélicos creen en los evangelios, pero los católicos creen en toda la Biblia, algo así. Y yo, ya va, ¿cómo es eso? O sea, se meten como que conceptos. Cuando sea Dios no se le puede conocer por conceptos. Es que todo eso se derriba una vez y tú decides experimentar la palabra. Claro. Una vez tú decides, voy a ver bien qué es lo que dice aquí. Y yo declaro que cada persona que se vaya a meter a experimentar la palabra de Dios, porque tienes que experimentarla por ti mismo, tienes que leerla por ti mismo, no te puedes quedar con alguien que dijo con algo que dice alguien más y haces un copy y pegue y lo dices en todos lados. Claro. No te puedes quedar con eso. Te invito a que leas la palabra, pero eso sí, comienza por el Nuevo Testamento. Porque así como le dije a esa persona, tienes que leer el Nuevo Testamento, ve lo que allí está escrito, porque esa persona también me decía, no, yo creo en un Dios de amor, no en un Dios castigador. Náguara, lee las enseñanzas de Jesucristo. Claro. O sea, lee lo que Él enseñó. Claro. O sea, te invito a que leas, bueno, esto precisamente estamos en el Evangelio de Juan, pero si es primera vez que estás viendo estos videos o te topaste por casualidad con esto, lee el Nuevo Testamento. Comienza por el Evangelio de Juan y sigue con los otros evangelios y sigue con las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento. No te me vayas a ir a confundir para el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento lo tienes que leer a la luz de Jesucristo. Correcto. Y para conocer a Jesucristo tienes que leer el Nuevo Testamento. Entonces yo declaro que cada persona que va a comenzar a estudiar y a leer verdaderamente por sí misma, para tener una creencia por sí misma, va a ser inundada por la presencia del que escribió esas palabras, que no es nada más y nada menos que el Creador. Y el Espíritu Santo te va a abrir las Escrituras para que tú puedas ver la verdad a través de ellas. Amén. Que al final, amor, yo estaba viendo, porque en este versículo que dice, tengo sed, dice el Señor. Uh-huh. Yo creo que la sed verdadera que tiene el Señor y que desde que comenzó como un bebé y todo esto, es sed de tu salvación y mi salvación, de la salvación de nuestras almas. Amén. ¿Ves? En el siguiente versículo, lo siguiente, dice, mojaron una esponja, después de que dice tengo sed, mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí, la colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo, uy, todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Aquí, bueno, es cumplimiento de otra palabra, esto está en Salmo 69, 21, que le dieron de beber
vinagre. Ojo, este vinagre era como un vino que usaban los soldados en ese entonces. Era como un vino agrio y barato que ellos usaban, pero igual no era un agua, pues. O sea, igual era... Que ronca, sí que... Sí, era una broma así, o sea, que lo usaban los soldados y gente pobre. Era ese tipo de bebida. Pero qué tremendo que si yo te estoy diciendo que Jesús tiene salvación, sed de salvar almas. Imagínate tú que Jesús venga a ti y te diga, tengo sed. ¿Qué le das de beber? Cuando tú estás sirviéndole al Señor, la verdadera forma de servirle es precisamente todo lo que ayude a salvar almas, a edificar la iglesia y a salvar almas. Entonces, cuando Él te pide, oye, tengo sed, y te ve sirviendo, ¿cómo le sirves? ¿Le sirves lo peorcito? ¿Le sirve vinagre? ¿O qué le sirve? ¿Ves? Entonces, es lo que me llevaba, lo que me traía a mí esta escritura, como que, oye, naguará, Señor, tengo que tener cuidado, no vaya a ser que yo el servicio que te estoy dando sea como que lo mínimo, lo peor que puedo dar, lo así, lo más barato. Oye, no, tengo que darle lo mejor de lo mejor al Señor. Si le vas a servir al Señor, tienes que tener la revelación de a quién le estás sirviendo. Amén. Y qué es lo que realmente está buscando el Señor a través de tu servicio, que siempre es la salvación. Por eso Jesucristo significa Dios salva. Entonces, cuando yo pienso en todas estas cosas, lo que digo es, ahora, Señor, ayúdanos a que nuestro servicio no sea una burla hacia ti. Porque cuando le dan vinagre, en cierta medida también es una burla. O sea, no es únicamente que le están dando lo más barato, sino que es una burla hacia el Señor. Oye, ¿cómo le vas a dar vinagre a un tipo que tiene sed? Tómate un palito ahí. Sí, o sea, una broma, no, o sea, sino que sea algo que de verdad, oye, mira, te estoy dando lo mejor, Señor. No quiero que piense o que el mundo espiritual se agarre para decir, mira, se está burlando de ti. Dice que te sirve y mira, agarra y entonces habla mal del otro y murmura aquí, murmura allá. Oye, Señor, ayúdanos. Mira, en esta parte es lo que hemos leído que dice consumado es. Y eso lo vemos en muchas películas, ¿no? Que él dice consumado es. Y en otras versiones, porque aquí creo que me dice consumado es. ¿Verdad? No, aquí no lo dice. Dice, todo está cumplido, que es la misma frase, pero si ese consumado es nahuara. Sí, fíjate que aquí Juan nos relata el temblor que hubo y que se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que eso lo que nos indica es que ya no hay un mediador, o sea, entre Dios y los hombres ya no hay un mediador. O sea, el único mediador es Jesucristo mismo. Amén. Y todos tenemos acceso a Él. Sí, hay gente que nos acompaña en este caminar. Hay gente que está para apoyarte, que te caíste, te levantaste. Y nosotros se los podemos decir, le damos testimonio de esto porque nosotros mismos lo hemos vivido una y otra vez con nuestros pastores que, bueno, han sido demasiado hermosos con nosotros. Y bueno, de verdad que bendecimos sus vidas. Pastores Amén. Bellos, los Amén. Amamos muchísimo. Porque ciertamente yo pienso, Berro, si no hubiésemos tenido ese apoyo, qué difícil hubiese sido y qué cuesta arriba hubiese sido seguir creyendo, ¿verdad? Pero el verdadero pastor y el verdadero mentor, esa verdadera persona que viene de Cristo, te va a llevar es a Él. Amén. Porque nuestros pastores nos han llevado es a Cristo, Amén. A tener una experiencia vivida nosotros tú a tú, cara a cara con Jesucristo. No a que siempre dependamos de alguien, no a que dependamos de un mensaje, no a que dependamos de una prédica. Sí, tenemos que llenarnos porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso que también estamos haciendo esto. Por eso que también eso es uno de los propósitos que nos ha dado el Señor con todos estos programas. Pero aquí te llevamos a que si tú no tienes una relación directa con el Señor, nosotros no te vamos a poder salvar. Un pastor no te va a poder salvar. Tú eres el que tienes que encontrarte con Él y conocerlo para que puedas entrar a través de Él, que es la puerta. Así como lo dije antes, tienes que entrar a través de Él. Todo comienza con un corazón dispuesto, que eso es muy importante. Y aquí me recuerda mucho esa parábola de las 10 vírgenes, cuando habla de 10 vírgenes que estaban esperando al novio y tenían unas lámparas que se llenaban con aceite y las 10 se quedaron dormidas, pero unas habían sido precavidas y habían guardado aceite de más, pero otras 5, eran 5 y 5, las otras 5 no guardaron aceite de más. Entonces, como el novio se tardó en venir, las lámparas de las 5 que no guardaron aceite comenzaron a apagarse y estas querían pedirle aceite a las otras, pero las otras fueron sabias y le dijeron no te podemos dar de nuestro aceite.
porque nos vamos a quedar nosotros sin aceite y ustedes también. Allí habla de que otro no te puede dar la salvación. Nadie te puede dar la salvación. No te puede dar la salvación nada más que no sea el que tú mismo tengas una relación con el Señor, el que tú mismo te arrepientas y te presentes delante de Él y digas, mira, de verdad te quiero a ti y te quieras casar con Él. Amén. El hecho de que tú te cases con Él es lo que te va a dar la salvación y que perseveres hasta el final. Amén, porque es cuestión de que Él abrió el camino. Mira, y cuando dice consumado es, ahí es, o sea, esa es la mayor victoria, antes de todo, ¿no? Uh-huh. Es la mayor victoria en la historia del universo, la mayor victoria, la de Cristo en la cruz, cuando Él dice consumado es. Pues sabes que en el original, si mal no recuerdo, eso no lo busqué para ahorita, pero creo que es la palabra teletestella, algo así. Y eso significa, o sea, como que pagado está. O sea, ya todo fue pagado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él agarró y hizo el pago completo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros tuviésemos ahora esa paz. Oro al Señor para que nos ayude a disfrutar de ese camino que Él abrió en la cruz, a través de ese consumado es. Amén. Mira, el siguiente versículo dice, era día de preparación para la Pascua, y los cuerpos no debían estar en las cruces en el día de descanso. Entonces los líderes de los judíos le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran los cuerpos de las cruces. Y yo quería decir que aquí aprendí algo de mi esposito, magíster. Y ojo, no era magíster ni nada de eso. antes de enseñarme esto, ¿no? De que no era que venía el sábado. O sea, lo que aquí hacemos como el domingo. Pero no era que venía ese día de reposo. No era ese sábado. O sea, porque el catolicismo nos ha querido enseñar que Jesucristo murió un viernes y resucitó un domingo. Cuando no dan las cuentas, 3 días no es de viernes a domingo. O sea, por donde lo veas, eso está ahí medio raro. Pero como nos los enseñaron desde hace tantos años y lo hemos visto en tantas películas, hay como 1000 películas en los que dicen que murió un viernes y resucitó un domingo. Claro. Que tú dices, pero tienes como ese chip implantado. Y no, era otro día que no era sábado, era otro día Era un sábado ceremonial. Ajá, en un sábado ceremonial, era como un día de fiesta. Exacto. Por así decirlo en nuestra cultura, pues. Era como un día de fiesta que lo tomaban como un sábado. Exacto. Entonces, moja con esas cosas ahí que, o sea, eso al final no tiene mucha relevancia para la salvación, pero sí tenemos que estar apercibidos de que a veces, mira, nos enseñan cosas y nosotros las repetimos como unos loritos. Eso es lo mismo como que me estaba acordando del versículo más corto de la Biblia. Entonces, mucha gente dice que Jesús lloró, pero es que, o sea, eso viene del idioma inglés. Entonces los ingleses, como fueron los que nos trajeron la Biblia, entonces, no, sí, Jesús lloró es el versículo más corto. No fue los que nos trajeron la Biblia, sino los misioneros que vinieron de Estados Unidos, claro, que nos dieron tantas enseñanzas y gloria a Dios por sus vidas. Pero claro, enseñaban que ese era el versículo más corto de la Biblia y no es, en el español, ese no es el versículo más corto de la Biblia. Es no matarás. Exacto. Entonces, tenemos que andar bien moja con eso de no andar repitiendo cosas, porque así como esas pequeñas cositas, también repetimos revelaciones. Claro. Que no hemos tenido nosotros. Y a causa de estar repitiendo cosas que no nos han sido reveladas a nosotros, a veces también pasamos por procesos por eso. Claro. Entonces mosca con lo que estás repitiendo. Si quieres repetir algo, si alguna frase te gustó de algún mensaje que dieron, mira, medita en esa frase y pídele la revelación al Señor y que Él te revele más allá de lo que a esa persona le reveló. Y ya vas a ver que el Señor no se va a quedar con nada. Amén, así es. Y no, bueno, ya que tú mencionas esto, lo del día de reposo y toda esta cuestión, bueno, voy a aprovechar y a explicarlo. Yo creo que la otra vez lo tocamos, pero no lo expliqué, sino que lo dejé como tarea, pero creo que no lo hicieron. Pero bueno, la cuestión es así. Si tú lees Levítico 23, ahí es donde se establece cuándo es que tú tienes que celebrar la Pascua. Y se establece cuándo tú haces la fiesta de los panes con levadura, que esto es una fiesta solemne. Hay 7 fiestas solemnes, que eso se le llama sábado ceremonial. Y esta se llama la fiesta de los panes con levadura. Entonces la fiesta de los panes con levadura cae el 15. Jesucristo, 15 de Nisan,
Nisan es el primer mes en el calendario hebreo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un Nissan. Tenemos un Nissan, una camioneta Nissan. Sí, es por eso, definitivamente. Pero bueno, resulta que Jesús es crucificado y él muere el 14, el día antes de esa fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están hablando y está relatando Juan toda esta historia, dice, oye, porque el siguiente día era el sábado. Entonces, ¿qué pasa? Que en toda la cultura católica siempre se pensó, bueno, el siguiente día es sábado, quiere decir que es sábado. No, era un sábado ceremonial, pero realmente en nuestro calendario era un miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Jesús realmente muere un miércoles a las 3 de la tarde. Dice la escritura, él mismo lo dice, que es necesario que el Hijo del Hombre tenga 3 días y 3 noches, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez grande, era necesario que él pasara 3 días y 3 noches también en el inframundo. Recuerda que también los hebreos, en vez de contar desde las 12 de la noche hasta el siguiente día, que comience el siguiente día, o sea, los días no comienzan a las 12 de la noche, comienzan a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ahorita aquí son, ¿qué? Está tarde. Bueno. Bueno, por ejemplo, en el calendario hebreo, a las 6 de la tarde comienza el siguiente día. Porque cuando tú lees Génesis dice, y fue la tarde, y fue el día, y aquí el primer día. Y fue la tarde, y fue el día. O sea, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana es la tarde, se le llama la tarde. Y desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces es el día. Entonces pasa la tarde, que ellos le llaman tarde cuando no está el sol, y le llaman día cuando sale el sol. Para que Jesús pasara 3 días y 3 noches, tenía que, si murió el miércoles en la tarde, tiene que pasar hasta el sábado en la tarde. O sea, que el momento en el que él iba a resucitar iba a ser el sábado a las 6 de la tarde, que para ellos ya era un domingo. ¿Y dónde tú también sacas esa cuenta? Cuando tú ves a qué hora fueron a ver las que fueron a visitar la tumba. Dice que en horas tempranas de la mañana, antes del comienzo del día. O sea, antes de las 6 de la mañana del domingo. O sea, que Jesús en algún momento entre las 6 de la tarde del sábado y las 6 de la mañana del domingo resucitó y abandonó. Porque cuando fueron a la tumba no es que vieron a Jesús, la vieron vacía. Entonces, si tú cambias del miércoles al jueves, ya no puedes. Ya no pudieron haber ido el domingo a las 6 de la mañana y ver la tumba vacía. O sea, que tuvo que haber sido el miércoles a juro. Entonces, eso es un tema. Pero ¿cuál es la cuestión? Que como dicen sábado, claro, el día antes del sábado, ¿cuál es? El viernes. Entonces dice, bueno, Jesús murió el viernes. Entonces dice, claro, son 3 días, viernes, sábado y domingo. Y una hora es raro. Es una broma toda rara, una cuenta toda rara. Y la petición está, continuando con este versículo, la petición de los religiosos de que le dieran unos golpes en las piernas, le quebraran las piernas, es porque realmente en la cruz tú mueres de asfixia. Entonces tú estás como que en una posición donde es difícil de respirar y entonces con las piernas tratas de como que subirte para poder respirar. Si te parten las piernas, ya tú no tienes cómo soportarte y ya mueres asfixiado. ¿Para qué querían eso? Para que no estuviesen los cuerpos, porque lo normal en la cruz, en ese entonces, era dejarlos allí un rato largo. Es una tortura. La tortura no quiere principalmente matar a la persona. La tortura más bien quiere que la persona desee morir. Entonces, si tú ves como que los soldados partiéndole las piernas, oye, le hicieron un mal, en realidad le estaban haciendo un favor, porque estaban cortando la tortura en ese momento. Y era porque los judíos querían era cumplir con una ley. Oye, qué cosa tan loca, ¿no? Que no tenían escrúpulos para, oye, crucifícalo, ¿qué tal? Porque le tenían envidia, pero para cumplir una forma, una ley, porque se ve feo que esté un muerto ahí sí. Mira, los siguientes versículos dice, después llegaron los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre y al otro que habían crucificado con él. Pero cuando se acercaron a Jesús vieron que ya estaba muerto y así que a él no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Y mira, o sea, me llama la atención aquí es que Juan dice, esto pasó para que se cumpliera lo que dice la escritura, no se romperá ninguno de sus huesos. Y era lo que estábamos hablando ahorita. Amén. Me llama la atención de aquí es que Juan les dice, epa, yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos y yo les digo la verdad. Y no lo dice para que sepamos historia, porque mucha gente cree que todo eso está escrito allí en la palabra de Dios para que uno sepa la historia, lo que pasó y tal. Pero no, Juan lo dice para que nosotros creamos, o sea, para que ninguno se pierda. Es como que
La misma motivación que nos mueve a nosotros en este momento de estarte transmitiendo este mensaje es para que tú creas. No para que sepas más, sino para que tú creas en el Señor. Amén. En el siguiente versículo dice, y también otra escritura dice, ellos mirarán al que abrieron con lanza. Ahí me gusta mucho esto que nos enseña nuestro pastor Eleomar, y es que él dice que ahí nació la iglesia, porque así como de una costilla fue creada, de una costilla de Adán, fue creada la mujer, del costado de Cristo, nosotros nacemos. Entonces eso de la sangre y el agua, Berro, es el nacimiento de la iglesia. Claro, eso es lo que tú ves en un parto, sale agua y sangre. Uh-huh. Entonces era el nacimiento de la iglesia. Oye, qué tremendo. Y esto es cumplimiento de la palabra que está en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué rudo, ¿no? Uh-huh. Señor, nos ayude, ¿vale? No vaya a ser que nosotros seamos de los que ayudaron a traspasar al Señor en vez de edificar iglesia, de los que nacimos. Los siguientes versículos dice, después de esto, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de los líderes de los judíos. De los judíos. Pilato le dio permiso y él fue y se llevó el cuerpo. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Mira, yo veo aquí a los amigos secretos de Jesús trabajando. O sea, ellos, me imagino el arrepentimiento que debieron haber sentido cuando a Jesucristo lo crucificaron, que decidieron dejar de un lado que ellos lo habían ido a visitar de noche y que eran amigos secretos de Jesús, que nadie supiera qué tal, solapada la cosa. O sea, me imagino lo que sintieron, lo crucificaron y no tuve la valentía de decir que yo estaba caminando con él. Pero sí. De decir que él era mi maestro. Sí, qué rudo. Algo así como lo que vivió Pedro, pues. Uh-huh. Dijo, bueno, fui tan cobarde que lo negué 3 veces, como él dijo. Cuidémonos ahorita de no ser así, de no estar guardando de que nosotros somos seguidores del Señor, sí, por pena, por algo, porque algún acontecimiento va a pasar que nos vamos a arrepentir de eso. Entonces dice que si me confiesan delante de los hombres, claro, no es que van a estar diciendo, eso es lo primero que van, ay no, yo soy cristiano, o yo soy evangélico, o yo soy como ustedes se quieren llamar, no vayan a estarse presentando así delante de la gente, sino que la gente vea el testimonio a través de ustedes, y cuando la gente indague un poquito, sepan que ustedes tienen un Señor y que su Señor se llama Jesucristo. Exactamente. Yo recordaba era lo de la escena de Nicodemo en The Chosen, cuando él agarra y les deja como dinero para que para que continuaran el ministerio, y les puso un montón de dinero, y Jesús ve la cuestión y se da cuenta y sabe que fue él, pues. Y entonces dijo que, oye, estuviste tan cerca. Y ves después a Nicodemo llorando porque náguara, qué tremenda esa sensación de que, oye, soy como tan cobarde que lo único que le doy al Señor es dinero. Viste que es totalmente contrario a, ay no, a mí no me van a quitar los reales en esa iglesia. A tú decir, náguara, esto es por lo menos esto, pero náguara, qué cobarde soy porque debería seguirlo yo. Náguara. Y ese era uno de estos, como tú dices, amigos secretos seguidores secretos del Señor. Sí, porque amigos secretos son así como de Navidad y entonces, ay, ¿qué te van a regalar? Bueno, no sé. Esos seguidores, los que seguían el secreto del Señor. El versículo 40 dice, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino junto con las especias. Era la forma acostumbrada en un entierro judío. Cuando leía esto, ¿verdad? Mientras estaba meditando, pensaba en cuán confrontados se debieron haber sentido ellos mientras envolvían el cuerpo de ese Mesías en el que ellos tenían puesta la confianza. Y recordemos que ellos, todos en ese momento, tenían puesta la confianza en Jesús, como que Jesús iba a ser un Mesías que los iba a librar del yugo romano. Entonces me imagino cuán confrontados se debían sentir de que, aparte de que estaban enterrando a un maestro, de que estaban enterrando a alguien que pues les renovó la vida, de que les cambió la perspectiva de ver las cosas, estaban enterrando también allí sus esperanzas de un mundo, de un país mejor,
por así decirlo. Claro. Entonces imagínate cuán confrontados se sentían mientras lo envolvían. Y mira, no puedo dejar de pensar en toda la gente que ha enterrado a un ser querido, que ver cuán confrontados se han sentido, o sea, mayormente gente que muere inesperadamente, jóvenes. Tenía una compañera de la universidad que se le murió la bebé recién nacida. Uy. Y, o sea, el entierro y todo el proceso para mí fue tan impactante, porque era como una vida que estaba naciendo. O sea, cómo te despides cuando apenas lo estabas conociendo. Entonces me imagino cómo era ese sentimiento mientras lo estaban envolviendo, o sea, ese sentimiento de desolamiento, a pesar de que había una profecía. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. A veces pensamos que estamos enterrando algo, un sueño. A veces puede ser hasta un sueño, que lo estamos enterrando y náguara nos duele, es doloroso. Pero Dios tiene algo mejor preparado. O sea, Jesucristo no se iba a quedar ahí con esas vendas envueltas, no se iba a quedar ahí con esa mirra. No era que esa mirra lo iba a conservar. No, Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Pero ellos en ese momento de oscuridad no lo estaban viendo. Claro. Entonces, si tú estás atravesando por un momento de oscuridad donde no puedas ver la resurrección, pídele ayuda al Espíritu Santo que sea tu consolador y que te ayude a permanecer fiel, a permanecer firme hasta que tú veas la gloria de Dios. Amén. Y qué tremendo eso, porque se veía todo como una derrota, como ya pues nos derrotaron, ya no se cumplió nada y tal. Pero resulta que incluso, o sea, cuando tú empiezas a ver la historia de gente que ha sido exitosa en distintas áreas, en distintos ámbitos, incluso en el mundo, tú ves que ninguna te echa un cuento como que, bueno, nada, yo era chiquito y de repente intenté hacer esto, me salió bien y bueno, siempre me salió bien y bueno, ahora ya soy exitoso, multimillonario y tengo todo. No, todos fueron humillados de una u otra manera, tocaron fondo, porque es que es necesario. Mira, es una cuestión que es un principio espiritual. Es necesario que la semilla, el grano de trigo caiga y muera para que luego lleve mucho fruto. Amén. Entonces siempre algo de nosotros va a morir antes de que el fruto espiritual se vea. Eso es una cuestión que siempre tiene que pasar. La cuestión es que nos negamos a morir. Nos negamos a morir. Entonces nunca vemos el fruto, nunca vemos como que la palabra de Dios cumplida. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, no, que mi dignidad, que a mí nadie me habla así. Entonces nunca ves lo que el Señor tiene para ti. Entonces, ahora Jesucristo, ayúdanos a no aferrarnos tanto a todo lo terrenal, a nuestra propia vida, sino a dejarla por seguirte a ti, Señor. Amén. Porque si dejamos todo por seguirte a ti, entonces hallaremos la vida eterna, dice la palabra. Los siguientes 2 versículos, y para finalizar, dicen: en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y allí había un sepulcro nuevo donde todavía no se había enterrado a nadie. Los judíos se preparaban para el día de descanso. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y ahí, fíjate que en Isaías 53:9 dice esto: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, lo que quiere decir aquí es que el plan de las tinieblas era enterrar a Jesucristo con los impíos, con todo. Incluso la gente que las bajaban de la cruz las lanzaban así como en una montaña de muertos, ni siquiera. Una fosa común. Sí, pero viene José de Arimatea, dueño de esa tumba que no estaba usada, porque sabes que a veces compraban las tumbas para la familia. Entonces ahí es donde van a enterrar a toda la familia. No, esa era una tumba de una persona y no estaba usada. O sea, cuando meten a Jesús, está Jesús solo, solamente el cuerpo de Jesús está allí. Y ponen la roca y ahí ya no queda ninguna duda de que el que resucitó fue Jesús. Son esos detalles de la palabra. Fíjate qué profético que enterraran a Jesús en un sepulcro que estaba dentro de un huerto. Y eso me recuerda a aquel huerto del que fuimos expulsados en Adán, al huerto de Edén. Y Él, con su sacrificio, nos hace entrar nuevamente a ese huerto y a ese lugar donde podemos convivir cara a cara con Dios. Qué bello el sacrificio de nuestro Señor, de verdad, que se dio por completo para que nosotros pudiésemos tener la eternidad. Amén. Mira, si nosotros pudiésemos ver un ratico la eternidad, quizás si podemos ver un ratico cómo la pasaríamos si no fuéramos sin Él y cómo la pasaríamos si no fuéramos con Él, si pudiésemos ver un ratico, nuestra vida aquí en lo natural cambiaría por completo. Así es.
Y yo no sé ustedes, pero yo quiero darlo con todo con Él, porque quiero en ese día gozarme junto a Él y llegar y abrazarlo y darle las gracias como se las doy hoy de el sacrificio que Él hizo para que yo pudiese estar allá. Y fíjate algo, amor. Sabes que yo en estos días estaba orando al Señor y podía ver que la vida que nosotros tenemos aquí, que o sea, es máximo 120 años, es solamente como un pedacito de toda nuestra existencia, porque nuestra alma sigue. O sea, es como cuando estás escribiendo un libro, que escribes la introducción, y de acuerdo a la introducción ya tú dices, bueno, si esta es la introducción, ya me puedo imaginar qué es lo que es el resto. Bueno, esta vida que vivimos es solamente la introducción. ¿Qué estás escribiendo tú en esta introducción? ¿Estás escribiendo algo que te va a llevar a la eternidad con Cristo o a la eternidad sin Cristo? Claro. Creo que ya eso fue todo. Hemos terminado con el capítulo 19 de Juan. Vamos a continuar después con el 20. Pero bueno, te damos gracias por estar allí, atento y mantenerte hasta el final. Y por la humildad de escucharnos todo este tiempo. Sí. Y bueno, nada, en el nombre de Jesús oramos para que sea el Señor revelándose cada vez más en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de tu familia. En el nombre de Jesús oramos también para que sea el Señor abriendo nuestros sentidos espirituales para que podamos ver lo que Él tiene para nosotros y no nos aferremos a lo que está en este momento. No nos aferremos a la realidad que estamos viviendo, a las posesiones que tenemos, a las posiciones que tenemos, sino que nos aferremos a Él y nos atrevamos a morir y a entregarlo todo con tal de ver el fruto y la gloria que Él tiene guardada para nosotros, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anhelamos que esta palabra sea de provecho para tu espíritu y que puedas crecer en Jesucristo. Amén. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino para los hijos de Dios, los que aman y escuchan su voz. Y bueno, Amén. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Toma 548. Acción. Eso es falso, lo que está diciendo Alfredo es falso. Bueno, hoy no. Otra vez. No. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús en la noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. No, amor, otra vez, amor. Que pesaba. Mezcla, pesaba. Podemos. Está preso. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús en la noche, trayendo una mezcla. Es que como dice mezcla, sí confunde, vale. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús en la noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos... Por favor. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Lo dije bien, te vas a reír. No sé si lo dijiste bien, o lo escuché Sí, lo dije bien. Chale, vale. Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloes. La mezcla pesaba unos 30. Amor, por favor, Alfred se va a molestar, se va a parar y se va a ir. Ay, no puedo. Ya, otra vez. La mezcla pesaba unos 30 kilos. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Lo dije bien, pero me dio risa. Se logró, señores, se logró.